Como cada semana, mis estimados, es un gusto poder saludarles nuevamente. Tenemos esta noche una historia. Hemos leído muchas, hemos estudiado muchas historias. Pero nuevamente vuelvo a decirles, siempre que tomemos una historia, siempre que tomemos la palabra de Dios, tenemos enseñanza y aprendizaje para nuestro bienestar. En esta historia, Segunda de Reyes, capítulo 5, hacía poco tiempo que el profeta Elías se había ido al cielo. Lo recoge Dios con un carro de fuego, se lo lleva y entonces en su lugar queda el profeta Eliseo. Dice el verso 1 de la siguiente manera: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. El pueblo de Israel tuvo una guerra contra el rey de Siria. El rey de Siria tenía como general de su ejército a este personaje llamado Naamán. Era un personaje que el rey de Siria estimaba mucho, y en aquel tiempo no solo el rey lo estimaba, sino las personas que lo rodeaban. En este caso, podríamos decir, el objeto por el cual lo apreciaban es porque era un general con muy buenas estrategias, sabía guiar un ejército y en este caso había liderado la guerra que se dio contra el pueblo de Israel. A grandes rasgos era muy apreciado por el rey de Siria, pero era leproso. Quiero hacer rápidamente una recapitulación. Hoy en día, en el año 2025, la lepra tiene cura. En los años que está narrada esta historia, absolutamente incurable la lepra. Aún en los tiempos de Jesús, usted ha de recordar que él sana 10 leprosos, 9 son ingratos, 1 regresa a agradecerle, pero finalmente ni en los tiempos de Jesús la lepra tenía cura. La única manera de que un leproso extendiera su vida era exiliado de la ciudad, es decir, cuando se contagiaba tenía que salir de la ciudad y si veía a personas sanas cerca de él tenía que gritarles que él era inmundo, que estaba enfermo, para que la gente no se acercara. Prácticamente era una muerte en vida que llevaban estas personas, además de ser exiliadas. Sin embargo, en la historia que aquí leemos, este hombre no fue exiliado porque era un hombre valeroso. Era un hombre muy importante, pero era leproso. En el verso 2 dice que de Siria habían salido bandas armadas y de ahí entonces vencimos al pueblo de Israel, dicen los sirios, y ahora vamos por el botín. En ese botín toman a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Qué le pasó a los padres? No nos dice la historia. Seguramente murieron en esa guerra. Fueron llevados presos quizá en otro tipo de movimiento, tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta chica es designada como sierva de la esposa de Naamán. Sola es llevada a una tierra extranjera. Si bien es cierto que había más personas, en cierto modo todos eran esclavos. Entonces en esta historia la chica llega sola y se da cuenta que Naamán está leproso. La chica pudo haber pensado y decir, qué bueno, y se va a morir. Naamán es causante de las desgracias de mi pueblo. ¿Alguna vez no sé qué ha pensado usted cuando le va mal al que le hizo daño a usted? Pero la naturaleza humana es tendenciosa y a veces nos gozamos al ver que le va mal al que nos hizo mal. Sin embargo, mis estimados, esta chica en el verso 3 dice que se acerca a la esposa de Naamán y le dice que si su esposo, es decir, Naamán,
va a buscar al profeta que está en Samaria, en este caso Eliseo. Él lo podría sanar de su lepra. Con esto quiero sacar una primera lección, mis estimados. Cuando nosotros vivimos una vida de consagración, no nos complace el sufrimiento, no nos complace la enfermedad, ni nada que pueda dañar a nuestros semejantes. Naamán no era de su familia, al contrario, había sido el líder que había liderado al ejército para que cayera el pueblo de Israel. Pero esta chica, cuando ve que Naamán está enfermo, siente compasión. Y entonces no solamente siente compasión, sino que le dice a la esposa cómo podría ser sanado. Hace unos minutos le dije que en aquellos tiempos la lepra no tenía ningún tipo de cura. Eliseo no era un curandero, no era un herbolario, no era una persona que se dedicara a la salud. Esta chica sabía que para Dios nada es imposible. Años atrás había visto milagros que había realizado Eliseo, y con esa firme convicción ella sabía que Dios le podría sanar a Naamán a través del profeta Eliseo. En esta lección, mis estimados, esta chica es llevada sola a ese hogar, y en lugar de ponerse en depresión, de tal vez gozarse en el sufrimiento de Naamán, esta chica da una muestra de que sus padres habían hecho un buen trabajo por ella. Si usted tiene una familia, imagine que de momento le quitan a una de sus hijas, se la llevan a una nación extranjera, va a ser esclava, pero en ese lugar la seguridad de haberle enseñado espiritualmente el camino es un reflejo que vemos en esta historia. Papá y mamá habían hecho un gran trabajo de enseñarle a su hija que para Dios nada hay imposible y que es importante ayudar a nuestro prójimo, que este es un fragmento de la historia donde esta chica lleva a cabo esta acción. Ella pudo haber dicho: qué lástima, qué dolor siento de que Naamán esté enfermo, pero callarse. Incluso pudo haberse, inventado algún tipo de solución. Sin embargo, mis estimados, la respuesta de esta chica es contundente ante esta enfermedad. Tienes que ir con el profeta que está en Samaria, en pocas palabras le está diciendo a través de la esposa, y allá te puede sanar Dios. La historia avanza, mis estimados, y entonces Naamán va y le cuenta esto al rey de Siria. ¿Sabes qué, rey? Hubo una chica, es la sierva de mi esposa, y dice que si yo voy a Samaria, hay un profeta y puedo sanar. No sé usted, como rey de Siria, qué hubiese hecho. No sé qué es lo que le hubiese recomendado, pero quiero ponerlo en contexto. Los sirios eran una nación totalmente pagana, una nación politeísta, así como nuestros antiguos prehispánicos aquí, que tenían dioses por todo. Bueno, Siria también tenía dioses. Ya le había estado pidiendo el rey de Siria a sus dioses, ya había dado buenas ofrendas a sus dioses para que Naamán pudiera sanar, pero no había ningún tipo de respuesta. Sin embargo, la respuesta del verso 5, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Mis estimados, saber que van a ir a buscar ayuda de un Dios que no es nuestro Dios, para el rey de Siria debió ser un desafío. Él sabía que en Samaria estaba Eliseo, y Eliseo era un fiel siervo de Dios, en este caso de Jehová, de Yahvé, algunas versiones. Cuando sale entonces Naamán, dice que toma 10 ciclos de plata, algo así como 340 y algo kilogramos de plata y 6,000 piezas de oro, más o menos cerca de 60 y tantos kilos de oro. Además de eso se lleva 10 vestidos,
Yo no sé en cuánto esté hoy en día el kilogramo de plata y mucho menos el kilogramo de oro, porque en aquel tiempo no había monedas como ahora con una forma y una impresión para decir vale tanto. Únicamente eran como lingotes pequeños y entre todos se juntaban y hacían el peso. Pero usted puede ver que Naamán se va con la esperanza de ser sanado, pero de pagar por su sanación. Cuando llega allá a la tierra donde había sido enviado, dice que ni siquiera, primeramente el rey de Israel lee las cartas y dice, estamos metidos en problemas. ¿Cómo que viene el general de los ejércitos para acá? ¿Acaso yo soy Dios para que lo podamos sanar? Y sanarlo de la lepra, sabiendo que la lepra no tenía cura. En ese lamento, Eliseo escuchó al rey del pueblo de Israel que estaba rasgando los vestidos, que estaba en una completa desesperación. Y entonces Eliseo le dice, mira, dile que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Entonces Naamán se acercó con sus caballos y con su carro. Bueno, los acompañantes de Naamán iban en caballos, pero él iba en un carro. Y se paró enfrente de la casa de Eliseo. Fíjese bien. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y así serás limpio. Naamán era prácticamente el segundo ante el reino de los sirios. Traía muchísimo dinero, era influyente, era el conquistador. Llega a una casa que seguramente no era un palacio porque era la casa del profeta Eliseo, y no sale el profeta a recibirlo. Solo le manda un mensajero y le dice, ve a lavarte 7 veces en el río Jordán y serás sano y serás limpio. La historia dice que Naamán entonces se enoja. Yo decía para mí, ¿saldrá luego? Es decir, era como la primera encomienda. Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Aunque Naamán no conocía al profeta y no conocía al pueblo de Israel, ya llevaba en su mente cómo iba a ser su sanación. Ya tenía el orden en el cual debían suceder las cosas. Imagínese que usted va a una consulta médica, pero usted va a ver al médico y lleva ya en la mente todo lo que tiene que hacer el médico. ¿Qué sucede cuando el médico no nos dice o no nos da lo que nosotros queremos o pensamos? Naamán se enoja. Escucha que se debe meter al río Jordán y dice, oye, ¿acaso no Habana y Farfar son unos ríos mejores en Damasco? ¿Acaso si no me meto a lavar en uno de ellos, no seré limpio también? Y entonces dice que dio la media vuelta y se fue enojado. Mis estimados, quiero sacar una segunda lección de esta historia. Él llevaba más de, vamos a decirlo, casi 400 kilos de metales preciosos, oro y plata. Era una fortuna, además los 10 vestidos. Él ya llevaba el orden en el cual debía ser sanado. Va a salir, va a invocar, etcétera, y yo voy a ser sanado. La respuesta que ni siquiera le da el profeta, sino el siervo, le molesta. Y le suena absurda en toda la extensión de la palabra. Oye, ¿me mandas al Jordán? Es un río pequeño comparado a los otros 2 que están en Damasco. Uno de ellos llena de jardines todo su trayecto. ¿Y tú me mandas al río Jordán? Mis estimados, piense por un momento, ¿qué tal y si Eliseo le hubiese dicho, necesito 500 kilogramos de metales de oro y plata? Seguro estoy que el general sin problema le hubiese conseguido el dinero, le hubiese conseguido los metales y se los hubiese pagado.
Pero suena tan absurda la idea de tener que ir al río, lavarse 7 veces y con eso voy a ser sanado, que lo enfurece. Muchas veces, mis estimados, nosotros también decimos: Señor, yo quiero ser sano. Señor, yo quiero ser salvo. La palabra de Dios no es tan coherente como nosotros a veces lo imaginamos. Y es que Naamán hizo su propio orden, hizo su propio esquema y sus propios rasgos de salvación, en este caso de su sanación física. Cuando el profeta le da otras instrucciones, no lo puede creer. Yo sé que si esta noche nos dijeran: mira, para que tú puedas ir al cielo tienes que pagar 450,000 pesos, empezaríamos a trabajar o a vender nuestras propiedades para asegurar nuestra estancia en el cielo. Pero cuando leemos el verso que dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, no lo creemos. ¿Cómo? Es más, no me quiero bautizar. Mis estimados, este acto de lavarse en el río fue un acto semejante al ciego que estaba también junto al estanque, al cual Jesús le dijo: ve y lávate en el estanque. Si bien es cierto que el agua del estanque era agua común, el agua del río Jordán era agua común, la simple obediencia a la instrucción divina traería sanación. El ciego pudo haber dicho: oye, yo hasta bebo agua de ese estanque y ahora lavándome los ojos voy a recobrar la vista. Pero, mis estimados, la historia es maravillosa y es diferente. Sin cuestionamiento se dirigió al estanque, se lavó los ojos y entonces recobró la vista. En este aspecto, por el tiempo que tenemos, dice que entonces los criados le dicen: oye, Naamán, te estás enojando. Si él te hubiese pedido algo muy grande, tú lo hubieras hecho. Solo te está pidiendo que te laves 7 veces en el Jordán. Prácticamente no te cuesta nada, Naamán. En cierto modo, mis estimados, el hecho de que Dios no nos responda como a veces nosotros queremos, sí nos hace enfadar. Pero debemos ser agradecidos porque siempre hay gente humilde que nos rodea y también se preocupa por nuestro bienestar. Si esos siervos no le hubiesen dicho a Naamán: mira, lo que te pide es sencillo, ve y hazlo, tal vez el final de la historia hubiera sido diferente. Sin embargo, mis estimados, en este fragmento de la historia, le hacen reflexionar a Naamán y Naamán entonces desciende para entrar al río. Se sumerge una vez y no pasa nada. Se sumerge 2 veces y no pasa nada. Pero cuando se sumerge la 7ª vez y él sale, dice la historia que él entonces queda limpio. Mis estimados, lavarse en el río, un acto sencillo. Él llevaba millones en cuestión de dinero, pero no era necesario. Hoy en día usted y yo podemos pensar que también tenemos que juntar millones y hacer muchísimas cosas. Pero a través de la palabra de Dios, los versos son puntuales. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Al ciego se le dijo: lávate en el estanque. Porque a través del estudio, mis estimados, ese acto del bautismo, ese acto de ser sumergidos, ese acto de lavarnos, es un acto de obediencia. Si un día usted decide o ha pasado por las aguas del bautismo, esa agua seguirá fluyendo, seguirá del mismo color, seguirá un rumbo. Pero, mis estimados, lo que usted habrá consumado es un acto de obediencia a Dios. La historia le dio sanación a Naamán, le dio la vista al ciego y hoy puede darnos una vida nueva a usted y a mí. Es mi deseo y es mi oración que a través de cada historia podamos encontrar mensajes y aprendizaje para nuestra vida. Recuerde usted que la meta es una: llegar con nuestro buen Dios es el objetivo. Gracias por habernos acompañado. Le esperamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.